Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya saben que no sabemos exactamente en qué horario llegamos a sus casas. Hoy con un nuevo capítulo de esta etapa de programas de comunicación, de conversación que tiene que ver con esa ciudad viva que quisiéramos tener y construir todos nosotros. Hoy también en un capítulo súper interesante, con un invitado súper interesante, con una perspectiva realmente para mí muy valiosa. Desde, de un colega arquitecto y también desde lo que significa la academia y enseñar esta carrera hermosa de la cual somos partícipes, que es la arquitectura y el urbanismo. Así que muy agradecida y muy feliz de tenerte, mi querido David, hoy conmigo y con todos ustedes para hablar de ciudad y ojalá una ciudad viva. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Nino. Gracias por este espacio y qué gusto estar por acá, hablando un poquito de la ciudad. De lo nuestro, ¿no? De lo que nos gusta. La verdad que, como te digo, muy agradecida y muy importante para mí. Primero que nada, siempre es muy bonito poder escuchar un poquito de la historia personal, individual, de quienes me acompañan en esta mesa de conversación. Así que, en primera instancia, David, cuéntame un poquito quién eres tú, quién es David Ramírez y por qué finalmente pues te decidiste a ser arquitecto. Pues gracias, te cuento un poquito. Tengo 25 años de experiencia en el tema de educación. Ajá. O sea, estudié arquitectura, pero me dediqué expresamente al tema de educación, al tema de liderazgo, al tema de dirección académica. Y razón de ello es que actualmente estoy estudiando un doctorado en liderazgo de instituciones educativas. Buenísimo, qué buen complemento. En Universidad Anáhuac, México. Genial. Ya segundo año, ahí la universidad donde laboro ahora, que es Universidad Da Vinci, me está dando todo el apoyo, ya que obviamente es un gran beneficio para la academia tener estas dos partes, el tema de arquitectura y el tema de lo académico. En paralelo también, hace algunos años, estudié también una maestría en gestión de instituciones educativas, esto es en Alcalá de Henares. Impresionante, un aprendizaje totalmente distinto que me ha llevado a formular los programas de la facultad. Prestigiosamente, digamos, estamos bien posicionados como la Facultad de Arquitectura y Diseño de Universidad Da Vinci. Y obviamente esto es parte también de tener un gran equipo, tener una visión académica que me ha llevado toda la experiencia que he adquirido durante estos años. Fíjate que me encanta porque realmente un tema es ser profesional en una carrera, en una disciplina, y otro tema muy diferente es la docencia, ¿no? Y el saber enseñar. Así que nos conocemos hace mucho tiempo con David, pero hoy estoy enterándome de todo el proceso que has llevado. No en vano, y no puedo evitar dar mi testimonio personal. Muy amable. De cómo la carrera en la Universidad Da Vinci ha tenido un enfoque que a mí me ha llamado la atención desde el principio, primero de afuera, y ahora he tenido la oportunidad grata de dar algunos cursos. Y justamente yo le digo a mis estudiantes que me parece súper importante porque viste que nuestra carrera, nuestra profesión en general es súper demandante, pero estudiar arquitectura es particularmente complejo porque tienes que dedicarte, porque son trabajos de diseño, que es un tema de cognición que tiene que generar esas obras que no solo deben ser hermosas, sino que además funcionar, ¿no? Todo este proceso, los talleres que son súper demandantes cuando uno está estudiando, las entregas y todo eso, pero yo he dado cursos como ética profesional en arquitectura o ahora culturas y negociación, que son asignaturas que no siempre te las dan y que no deberían estar solo en arquitectura, sino que en general para la vida, y es lo que yo les digo a los chicos, es súper valioso porque, la ética es un tema transversal, y luego el tema de negociación, que tiene mucho que ver también con comunicación, creo que es muy importante porque normalmente no nos enseñan en primera instancia, y siempre lo hago así con comillas, no nos enseñan a vendernos, ¿no? Sí. Y los arquitectos normalmente padecemos de ese mal de que los clientes no saben todo este proceso que yo te digo que significa diseñar, y siempre te dicen, pero es que mire, cámbiame el dibujito, ¿no? Y eso es como, wow. Entonces cuéntame un poco, ya entiendo mucho cómo es la perspectiva y lo que tú has aportado en la conformación de un currículum académico en la Facultad de Arquitectura. ¿Cómo es que
la visión general de la universidad, que también para mí ha sido interesante porque es una universidad que nace en el interior, muy relacionada con la agronomía, ¿no? Por ahí viene la cosa, y de pronto viene ya a las subsedes, que es al revés, y eso me encanta, ¿verdad? Normalmente las subsedes de todas las instituciones son en los departamentos o en otros municipios, y las sedes centrales están en la capital. Creo que en la Da Vinci sigue siendo al revés. Y eso me encanta. Y luego, ¿cómo surge entonces este deseo de enseñar arquitectura desde una universidad particular? Sí, la universidad inició sus labores hace 13 años con un firme propósito de crear oportunidades para todos los guatemaltecos. A raíz de eso, la universidad nace en Huehuetenango, en donde es nuestro campus central. Ajá, y como bien tú dices, se dispersa de alguna manera o se logra posicionar, creo que es la palabra correcta, se logra posicionar en cada departamento. Ajá. Y logra al final tener 13 facultades que buscan este desarrollo y este espacio de crear oportunidades. Y con esa visión de las autoridades y específicamente del señor rector, nace de alguna manera ese propósito, muy fiel en él, de tener una carrera de alto prestigio, que en este caso arquitectura y diseño gráfico. Diseño gráfico ya estaba desde los inicios, pero arquitectura inicia en el 2017. Yeah. O sea, iniciamos unos años después de la fundación, pero nos hemos logrado sobrellevar y empatar de alguna manera con las otras instituciones. Y esto es lo interesante de la universidad, que no busca únicamente ubicarse en un espacio, sino que realmente crear el espacio para todos los guatemaltecos que desean estudiar una carrera profesional. Personas que tal vez no tienen acceso a estos espacios, que miran una carrera de arquitectura, una carrera de medicina, una carrera de ingeniería, muy compleja de estudiar, sí, por costo, por el tiempo, por el tema práctico, por el tema teórico. Pero es aquí en donde entramos nosotros con nuestra habilidad y con el equipo de cómo realmente ofrecer esta carrera para estos guatemaltecos y que ellos realmente tengan la oportunidad de estudiar y se puedan profesionalizar. Y lo más importante, que al poderse graduar se puedan insertar perfectamente en el campo laboral. ¿Y esto cómo lo logran, David? Porque yo entiendo que hay cursos virtuales. Hay sistema híbrido también de presencialidad, también hay mucha facilidad en cuanto a poder sacar los fines de semana, no sé si sábados y domingos también. ¿Esa es básicamente la estrategia o hay algo más? Hoy por hoy, digamos, hemos logrado, después de la pandemia, sí, que al finalmente... ¿Cambió todo? Bueno, que nos habilitó las plataformas. Que nos habilitó plataformas, nos habilitó lo más importante, que es el aprendizaje, y de alguna manera quitarnos el miedo de la presencialidad. Sí. Aunque yo siempre he sido... no es igual. Que no es igual la virtualidad sí, que la presencialidad. La presencialidad lo acerca a uno al espacio, lo acerca a uno al espacio urbano, al tocar, al sentir, o sea, al desarrollar todos nuestros sentidos que una virtualidad no lo ofrece. Pero hemos tenido esa habilidad de hacer un equipo muy interesante entre el equipo propio de la facultad, el equipo de docentes que se han capacitado enormemente y obviamente las herramientas que da la universidad. Y con este conjunto de equipo hemos logrado entonces buscar espacios para la presencialidad, para el alumno que requiere un formato híbrido y para el alumno que también busca un formato virtual. Obviamente las tres tienen sus pros y sus contras. La presencialidad, obviamente, llegar, el tráfico y todo lo que marca nuestra ciudad. El sistema híbrido, pues tenemos ahí la mezcla de que llegan presencial, tienen cursos virtuales. Y obviamente la salvedad que no es lo mismo este enriquecimiento de la carrera, tenerla de forma virtual, pero es lo que el alumno también busca. Y es aquí en donde la universidad ve esta misión de crear oportunidades en todas las líneas para los guatemaltecos. ¿En la virtualidad hay en algún minuto la necesidad de tener algún encuentro presencial? Sí, buscamos esos espacios presenciales, básicamente en los programas de arquitectura,
en donde realmente se necesitan. No quiere decir que en las otras carreras no, pero en arquitectura creo que se presta más para buscar estos espacios presenciales, y el alumno lo entiende, el alumno lo aprovecha, el alumno realmente lo agradece, y quien más lo agradece es el docente. ¿Y arquitectura se está dando en la capital y dónde más? Arquitectura lo tenemos en 3 departamentos, lo tenemos aquí en 4, en Campus Central Huehuetenango, está aquí en la capital, lo tenemos en Zacapa, y te puedo contar que somos la única universidad que tiene arquitectura en Petén. Tenemos este espacio, un espacio totalmente cultural, un espacio realmente aprovechado por nosotros. Comenzamos con muy pocos alumnos. Obviamente, el creer en una universidad nueva, en un espacio nuevo, es difícil. Lleva su tiempo. Lleva su tiempo, pero ya creo que nos hemos posicionado, y al ser la única universidad que ofrece arquitectura en Petén, creo que nos hemos abierto un espacio cultural, un espacio al arte, un espacio al diseño, al ir cambiando esa política de el maestro de obras me construye. Porque no es solo construir, es crear un espacio habitable, pero eso lo va a entender ya las generaciones que realmente se han ido preparando y las que ya están posicionadas en el campo laboral. Me encanta enterarme de esto porque yo sabía que tenían arquitectura en otras sedes, pero justamente para mis estudiantes o para mi visión del curso de Culturas y Negociación es más visual cuando su propia universidad está trabajando, está entregando la carrera con diferentes culturas. Y eso es clave porque yo les hablo a los chicos que uno tiene una idea muy equivocada de lo que es cultura, que normalmente cuando se dice que una persona es muy culta es porque tiene mucho conocimiento y no es exactamente así. Entonces hablábamos siempre de la cultura de la Facultad de Arquitectura, que es muy diferente a la cultura de la Facultad de Medicina, por ejemplo. Sí. Y ahora que tú me hablas que hay facultad en Petén, por ejemplo, creo que es muy bonito poder empezar a comparar un poco lo que significa una ciudad como la ciudad de Guatemala comparada con la ciudad de Flores y muchos detalles que tienen que ver con ese enfoque. Y agarrándome de ese tema, yo ya te había advertido, David, que no podía yo dejar de hablar en este programa con alguien o una institución que fue actor principal en mi trabajo y en mi proyecto apasionante de vida y de profesión, que justamente ha sido el desarrollo del Cantón Exposición, la zona 4 o 4 grados norte, que estamos aquí muy cerca justamente de los estudios del canal, está muy cerca, de hecho estamos en zona 4, pero específicamente para mí fue muy emocionante porque yo creo que ya te he contado esta historia, pero a la gente no, cómo es que nosotros llegamos después de una primera etapa de lo que fue 4 grados norte en el año 2001. Cuando hablo de nosotros, estoy hablando de la Fundación Crecer y una organización, una agrupación que reunió a profesionales, propietarios, desarrolladores, varios arquitectos en torno a un proyecto que era una visión de ciudad, sobre todo visión de recuperación de espacio público, ¿no? Y el gran aprendizaje, porque fue súper doloroso en la primera etapa de 4 grados norte, que fue fantástico, donde se combinó un lugar para llegar, para pasear, con un amplio espectro de grupo objetivo, familias, turismo local, turismo internacional, sobre la base de, había librerías, habían cafés, había café internet, porque era lo que se usaba en ese tiempo, ¿no? Estaba todo muy relacionado con la gastronomía, la cultura, la convivencia ciudadana, peatonalizando 2 cuadras de la ciudad, y eso después fracasa o tiene un periodo muy difícil donde el mismo entorno lo va sepultando, y entonces lo lindo de la Fundación Crecer y de esta agrupación de personas que tenían esa visión fue que se recuperó el objetivo original, pero con unos aprendizajes muy claros, y que era no, en la ciudad y su complejidad no bastaba con hacer lugares de destino, sino que básicamente lo que hace sostenible cualquier intervención en la ciudad es la generación de comunidad. ¿Y cómo logras generar comunidad? Generando propuestas de usos múltiples que combinen comercio, oficina, pero imprescindiblemente vivienda. Y la universidad, yo se lo decía a los chicos, era una bodega más de este barrio abandonado. Por lo tanto, cuando nosotros hicimos proezas, la verdad, fuimos a hablar con los propietarios,
perdidos, ¿verdad? Que todas esas bodegas, porque eso es lo que era en ese tiempo, estoy hablándote de hace 15 años atrás, Zona 4 eran más que nada bodegas abandonadas. Hicimos un antes y un después, que fue un festival cultural con todas las artes visuales, fotografía, pintura, y entonces conseguimos que los propietarios nos dejaran, literal, porque ni siquiera tenían las llaves de los candados, cortar las cadenas, cortar los candados con estas herramientas y abrir esos espacios a la gente. Pintamos, llevamos luz, llevamos el parqueo de la Da Vinci, fue nuestra galería de arte de pintura de gran formato. Y ahí se leyeron poemas y todo. Y luego de eso, que se llamó Todos Arte, que fue en el año 2011, como que fue el detonante para que los desarrolladores y la gente en general tomara atención y pusiera atención en este barrio tan particular que teníamos en un área muy central. Y de pronto entonces llega un nuevo vecino que empieza a remodelar y a recuperar, y me entero yo que es la universidad. Entonces yo digo, perfecto, justamente el uso mixto no puede ser uso mixto si no tiene educación de por medio, ¿no? Teníamos cerca el Liceo Guatemala, el Liga, como un vecino muy importante, pero llega a una universidad y te juro que eso marcó un antes y un después. Por tanto, yo he sido defensora, porque la universidad ha amenazado varias veces con que se van a cambiar de barrio. Pero no, ahí estamos. Y que es una gran fortuna para los estudiantes, para los profesores también, estar en un área tan urbana, sobre todo de la carrera de arquitectura, porque entonces es nuestro propio laboratorio. ¿Cuál ha sido el proceso? Tú has estado desde el principio, ¿no? Cuando llegó arquitectura a este campus en Zona 4, de ser parte de este barrio. ¿Cuál es lo bueno o lo malo? Tú me dirás. Para mí es todo muy positivo, pero ya saben, de ser parte de esta comunidad. Yo creo que desde que se fundó la facultad en el 2017, yo creo que tal vez voy a utilizar una palabra que me encanta y ya la van a saber. Dios es tan sabio en haber creado la carrera de arquitectura en esta universidad estratégicamente. Sí. ¿Qué nos lleva a esto? Es ese propósito de haber creado la carrera. Creo que ninguna universidad lo tiene tan idealmente planteado. Sí. Que tenemos a un lado, obviamente estamos en una zona preferencial. Total. Una zona casi que peatonal. Con todos los servicios. Con todos los servicios. Una zona que el alumno no entiende por qué está girada en 4 grados. Además, y porque todo tiene un ángulo de 90 y porque esta tiene 4 grados. O sea, el alumno viene a enterarse cuando estudia arquitectura por qué tiene esta condición. Se dan cuenta de que cuando les queremos explicar de historia, no explicamos desde una pantalla. Podemos salir a dar la vuelta a la manzana. Tenemos centro cívico, claro. Tenemos centro histórico, que podríamos llegar de alguna manera caminando. Sí. Tal vez por la seguridad no tanto. Pero es más percepción. ¿Ah? Sí, puede ser percepción, pero podríamos hacerlo perfectamente y encontrar lo que realmente hizo que Guatemala sea diferente ante los ojos del mundo. Pero si nos vamos bajando por el Liceo Guatemala, encontramos la Reforma. Correcto. Encontramos otro espacio totalmente distinto. Y si bajamos por la Séptima, buscando la Torre del Reformador, buscamos otro tipo de arquitectura. O sea, creo que el haber creado arquitectura estratégicamente en este barrio, creo que al alumno le abre toda esta dimensión de cultura, esta dimensión de arte. Está el edificio El Triángulo, que marca la historia. Está la Sexta Avenida, la Séptima Avenida. O sea, todo puede ser caminable para nuestros alumnos y no tiene que ser tan visual en una pantalla, en una cañonera. O sea, lo podemos vivir. Y esto creo que lo que hace, enriquece al alumno en su carrera profesional, que creo firmemente que es una ventaja para nosotros en pro o en relación a otras universidades. Y tal vez no solo para arquitectura, para gráfico. En gráfico también se enseña el arte, el tema visual, el tema de la expresión artística. Y es tan enriquecedor a ellos para salir a tomar fotografías. No es lo mismo tomar fotografía en un campo que salir a encontrar los murales, el centro cívico,
caminar al centro histórico, sus calles, su gente, y también, como les decimos a los alumnos, el estrato social, que no debería existir, pero si caminamos a Reforma encontramos un tipo de estrato social, si caminamos al centro cívico es otro, y esa mezcla de gente es lo que hace humana la carrera. Me encanta todo lo que has dicho, porque efectivamente, digamos, yo he tenido la experiencia de dar clases en otras universidades y esto pasó hace tiempo, yo creo que las cosas han ido cambiando un poco, pero yo le estaba hablando a chicos de tercer grado, de tercer año de la carrera de arquitectura, de una universidad con un precioso campus, un poco alejado de la ciudad real, y habían un montón de chicos que estaban estudiando arquitectura y que no conocían el centro histórico de su ciudad, siendo arquitectos. Y eso a mí me parece gravísimo. Sí. Por lo tanto, todo lo que tú dices de estar en un espacio muy urbano, con tanta legado histórico, sí, que es clave, ¿verdad? Porque si somos nosotros los arquitectos y los urbanistas, los constructores de la ciudad, creo que no hay nada más difícil o más inadecuado que hacer un corte total de la historia que ha venido generando un enlace artístico y cultural en cuanto a las obras de arquitectura, ¿verdad? Y efectivamente, cuando uno empieza a caminar la ciudad y a percibir todas esas etapas, digamos, si tú vas al centro histórico y encuentras toda esa línea de la época del Art Deco que está impregnada con muchísimos edificios y casas y viviendas en la zona 1, empiezas a hilar qué estaba pasando en tu país y empiezas a poder generar tal vez una identidad que de otra manera no lo tendrías, y empiezas a construir lo que se da mucho actualmente, esa arquitectura neutra internacional que puedes ver aquí o puedes ver incluso en Europa o en Estados Unidos, ¿verdad? Que prescinde de, primero, su pertenencia en el entorno, ¿no? Porque vemos edificios de muros cortina, de vidrio, que para poder ser vivibles tienes que instalar un tremendo equipo de aire acondicionado que va en contra de todo el tema de medioambiental y todo lo que ya sabemos, pero que no tiene, como que no puede estar aquí o puede estar en Nueva York, ¿no? En cambio, ves un centro cívico que tiene ese arraigo, esa pertenencia identitaria que históricamente ha enlazado la arquitectura con el arte en nuestro país. Y eso, si no lo vives, porque lamentablemente, y hacia allá vamos a terminar nuestra conversación cuando terminemos, nuestra ciudad es muy dura de habitar. Entonces, o vas aislado en tu burbuja del carro particular, mayoritariamente enojado porque te echas 1 hora y media o 2 para poder trasladarte, y tu vida se termina limitando porque el día se te va con 2 actividades máximo durante el día, aislado de vivir el espacio público. Sí. Entonces, yo creo que efectivamente estar en zona 4, que además tiene esa impronta histórica que le ha denominado el Cantón de la Exposición, donde a finales del siglo XIX se buscaba mostrar lo mejor que este país podía producir. Creo que es un enlace directo, tal y como tú dices, de la teoría con la práctica y de los valores de la ciudad históricos y los valores que podemos impregnarle hoy hacia una ciudad del futuro. Yo no sé si los estudiantes han tenido esa percepción y cuál ha sido la experiencia tuya. Bueno, estarás un poco parcializado, pero se notará un poco la diferencia de un arquitecto de la Da Vinci que ha vivido inserto por lo menos 4 o 5 años de su vida en la ciudad real, a otro arquitecto que posiblemente no tiene esa vivencia. Sí, yo lo resumiría en que cada universidad tiene su propio enfoque. Ajá. Cada universidad tiene sus cosas buenas. Qué diplomático, me gusta. Cada universidad tiene sus cosas muy buenas. Sí. Y en nuestro caso, digamos, nuestros programas están elaborados por temas de competencias. Ajá. Y todas las universidades te van a decir, los nuestros también. Pero el enfoque humano que le hemos dado a la carrera sobresale sobre los demás estudiantes. Y eso es lo que buscamos, que cuando el alumno llegue al espacio laboral, digan, este es un alumno de Universidad Da Vinci. Ajá. Se distingue por sus valores, por su ética, por sus principios, pero sobre todo porque sabe hacer las cosas de una forma correcta.
Como yo le digo a todo mundo, no somos la facultad perfecta, pero sí somos una facultad correcta. Y nos encanta hacer las cosas bien hechas. Y con esa visión es donde también el docente juega un papel muy importante. Sí. Tenemos, ahí lo voy a decir al revés, sí tenemos a los mejores docentes, a los docentes correctos y a estos docentes perfectos que han logrado transmitir ese tacto humano por el arte, por la cultura, por la identidad, por ese saber hacer, por ese principio rector que es lo que todos buscamos, por la causa de por qué estudiamos arquitectura, porque no estudiamos solo porque mi papá me lo dijo, porque mi abuelo estudió arquitectura, porque mi papá estudió arquitectura, porque otra cosa importante que tenemos en la universidad, Nino, es que nuestros alumnos son tan especiales que son seguramente, sin equivocarnos, es la primera persona de la familia que logra a insertarse en el campo universitario. Y entonces para ellos es un privilegio. Eso es hermoso. Ser Eso la es primera una labor persona social que estudie. Sí. Yo creo que no sé cómo estará hoy por hoy las estadísticas, pero antes se mencionaba que era un 2% de la población que tenía acceso a la universidad. Y que esas personas que tenemos nosotros, aparte de tener el acceso, sean las primeras personas de su familia en estudiar una carrera que a su vez es compleja, demandante, requiere mucha creatividad, sobresale. Así Y nosotros, digamos, como autoridades o los mismos docentes, ver que el alumno se supera, que sale de ese nivel o grupo objetivo, es impresionante. Entonces, al final no importa de qué universidad, porque cada universidad hace lo propio, pero nosotros hacemos lo propio en buscar enaltecer esa calidad humana que cada profesional tiene. Y qué mejor. Y eso es distinto. Sí, qué mejor que sea a través de la educación y de la arquitectura. Como siempre, el tiempo se pasa volando y tenemos que cerrar, pero a mí me ha estado gustando mucho invitar a quienes me acompañan en esta mesa con una frase muy corta que me digas cuál es tu ideal de ciudad. Mi ideal de ciudad no es tener un sueño de ciudad, es tener una ciudad que realmente busque un propósito. Busque un propósito en donde nuestro quehacer académico se vea involucrado, que no se vea tristemente que solo el gobierno decida, sino que hay muchos actores que pueden tener incidencia en esta ciudad, que al final para unos es soñadora y para otros es una ciudad donde vivimos. Es una ciudad donde tú decías, nos trasladamos 1 hora, 2 horas, y ahí donde aparece el tema conurbado, no sé si todavía existe el tema conurbado, claro. En donde se vuelven ciudades dormitorios, solo venimos aquí a trabajar. Yo creo que ese no es el sueño de todos, pero sí es una realidad que existe y que quisiéramos de una ciudad donde tenemos esos espacios peatonales, espacios dignos, áreas verdes, que el tema ecológico sea realmente pensado, el tema sostenible. Hay muchos aspectos que uno quisiera para una ciudad, pero sobre todo el tema de seguridad. Es una combinación enorme, la verdad que en la medida que podamos hacer espacios más vivibles, más de reunión y que nuestra convivencia como al final objetos de la razón de vivir en ciudades se dé de una manera más fácil y más concreta, creo que por ahí va la cosa, porque justamente no hace sentido tener una ciudad que nos hace sufrir día a día, sino muy por el contrario, lo que buscamos es justamente una ciudad viva, y esto quiere decir donde nos sintamos seguros para poder salir, donde el equilibrio entre lo construido y lo natural sea evidentemente equitativo, y al final donde podamos, lo que tú decías, que me parece muy importante, sentirnos en esa libertad de involucrarnos y que nuestras propuestas como vecinos y ciudadanos sean escuchados por las instituciones que deben ser, como su nombre lo indica, públicas. Así que mucho por hacer, infinitamente agradecida por tu presencia. Gracias, Nino, por la invitación. Siempre aquí es como un aperitivo y nos queda pendiente una conversación más grande que ojalá la logremos hacer o en este espacio o en otros espacios a futuro. Así que 1.000.000 de gracias, David, y 1.000.000 de gracias a ustedes por acompañarnos en este su programa Ciudad Viva. Chao, chao.